Queridos amigos, reciban un caluroso saludo desde Noticias FA, nuevamente dando inicio a una presentación de noticias que marcan la tendencia a nivel internacional y que nosotros analizamos con criterio propio e independiente. Les recordamos, una vez más, que en la presente etapa trabajamos en formato experimental. Hemos seleccionado informaciones que consideramos destacadas en el texto de las noticias y publicamos, también, la fuente de los artículos analizados, dando así pleno acceso a la información pública integral y completa. A la hora de vehicular la información, el valor añadido que ofrecemos consiste en la capacidad de reflexionar serena y profundamente sobre los hechos, basándonos siempre en fuentes comprobadas y comprobables. Bienvenidos, nuevamente, y manos a la obra. Buenos días. Destacamos la siguiente propuesta de noticias publicadas desde diferentes agencias informativas internacionales. Conforme al criterio de Noticias FA se dará lectura comentada a diferentes segmentos extraídos de cada una de las respectivas noticias. Al mismo tiempo, señalamos las correspondientes fuentes, fechas y direcciones de Internet, ofreciendo de este modo pleno acceso a los textos completos originales. En esta ocasión optamos por presentar una miscelánea de contenidos. Nuestra lectura estará intercalada con nuestras propias reflexiones independientes sobre el contenido leído, incluyendo, al final, un comentario de cierre. Noticia destacada. Sudáfrica demanda a Israel por presuntos actos genocidas. Fuente: Agencia de Noticias Sputnik Mundo. 29 de diciembre del 2023. Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Penal Internacional, CPI, por las presuntas violaciones de Tel Aviv a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención de Genocidio, en contra de los palestinos en la Franja de Gaza, informó este 29 de diciembre la CPI. Los actos y omisiones de Israel tienen carácter genocida, en la medida en que son cometidos con la intención específica requerida de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio, indicó el principal órgano judicial de las Naciones Unidas en un comunicado. Israel ha cometido, está cometiendo y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza, indica la solicitud de La Haya. La conducta de Israel, a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan bajo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia, en relación con los palestinos en Gaza, viola sus obligaciones bajo la Convención de Genocidio, añade la nota. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. El documento consigna al genocidio como un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de la ONU y que el mundo civilizado condena. A principios de noviembre, el Parlamento sudafricano aprobó cerrar su embajada en Israel y romper las relaciones diplomáticas con ese país, ante la reciente escalada bélica en el conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza. La ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, expresó la preocupación del Estado por la continua matanza de niños y civiles inocentes en los territorios palestinos y denunció que la respuesta de Israel al ataque sorpresa de Hamás del 7 de octubre se ha convertido en un castigo colectivo. Consideramos importante señalar la preocupación de Sudáfrica y al mismo tiempo seguir pidiendo un cese integral de los bombardeos y hostilidades, señaló. El 24 de noviembre, en tanto, el país africano adelantó que solicitaría a la Corte Penal Internacional que califique a Tel Aviv como un estado de apartheid. Anteriormente, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa instó al Tribunal Penal Internacional a investigar la actividad de Israel en Palestina, en donde se cometen crímenes militares. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud gazatí, citadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, al menos 21.100 palestinos han muerto a causa de los ataques de Tel Aviv en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre. Ya al total de las víctimas, cerca del 70% son mujeres, niños y niñas. Asimismo, 53.688 palestinos han sido heridos durante los bombardeos de Israel. Además, hasta 1.900.000 personas, más del 85% de la población, han sido desplazadas en toda la Franja de Gaza, algunas de ellas en más de una ocasión. Entretanto, casi 1.370.000 palestinos desplazados se refugian en instalaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que se encuentran sobrepasadas.
Del lado israelí han fallecido unas 1.200 personas debido a los ataques sorpresa perpetrados por el movimiento radical Hamas el pasado 7 de octubre. The actions by Israel are in clear violation of international law, including the UN Charter and the Geneva Convention. El análisis que proponemos sobre esta noticia es que el gobierno de Sudáfrica fue obligado a someterse a la presión diplomática del grupo de países liderados por Estados Unidos, bien como a las abiertas amenazas de sanciones financieras y económicas por parte de esos mismos países cuando, al acercarse las fechas entre el martes 22 y el jueves 24 de agosto de 2023, Sudáfrica se preparaba para ser sede del Summit de los países BRICS, que engloba a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se trata de países en vías de eliminar la hegemonía del dólar estadounidense, desacoplando sus propias monedas de la divisa norteamericana en sus respectivos sistemas de reservas monetarias, bancarios y comerciales, para áreas cada vez más importantes dentro de sus propias economías. El resultado de ese summit fue la oficialización de la ampliación de los BRICS al formato BRICS Plus, incluyendo Brasil, Russia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Entre 30 y 40 países más adhieren, actualmente, a la lista de candidatos a miembros. El detonante de las amenazas de sanciones contra Sudáfrica, por parte de los Estados Unidos y sus aliados, fue la participación oficial prevista para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en ese summit, en su calidad de presidente de un país socio fundador de los BRICS. El presidente ruso era en ese momento y es, todavía ahora, objeto de un mandato de captura emitido por la Corte Penal Internacional de La Haya, CPI, cuya jurisdicción Rusia no reconoce. Merece mención que tampoco lo hacen Estados Unidos, China e Israel ya que no han ratificado el Estatuto de Roma. Dicha corte acusa a Vladimir Putin de estar involucrado en la deportación de niños de Ucrania y dice que tiene motivos razonables para creer que él cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas para ello. Debido al hecho de que Sudáfrica es signatario del Estatuto de Roma, que impone acatamiento a la Corte Penal Internacional y, además, debido a la vulnerabilidad de la economía sudafricana ante el boicot de las sanciones occidentales, el gobierno de Sudáfrica se vio forzado a pedir al presidente de Rusia, a quien Sudáfrica tiene la obligación estatutaria de invitar como socio BRICS, que se abstuviera de participar físicamente en dicho summit. En otras palabras, el anfitrión Sudáfrica tuvo que negarse, abiertamente, a recibir en su territorio a su propio socio fundacional BRICS que, además, resulta ser uno de los socios más influyentes y estratégicos de esa organización, siendo que a ella no pertenecen los países sancionadores. Esta humillación impuesta a Sudáfrica por Estados Unidos no quedaría en el olvido. Con el inicio de la invasión israelí a la Franja de Gaza, la noche del 27 de octubre del 2023 y el subsiguiente terror genocida desatado por las Fuerzas Armadas israelíes contra la población civil indefensa palestina, terror que fue captado por las imágenes de todos los noticieros. El gobierno de Sudáfrica tuvo a su alcance la evidencia inequívoca del doble rasero deliberadamente aplicado por Estados Unidos y sus aliados a sus propias políticas internacionales. En abierta retaliación al menoscabo de su soberanía nacional, causado por Estados Unidos, Sudáfrica decidió entonces demandar a Israel por presuntos actos genocidas ante esa misma Corte Penal Internacional. Debe señalarse que Israel, como es bien sabido, tiene en los Estados Unidos a un protector y aliado geoestratégico incondicional ante todas las instancias del quehacer internacional. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Noticia destacada. Israel estaría presionando para que no se gire la orden de detención a Netanyahu en La Haya. Fuente: Agencia de Noticias Sputnik Mundo. 29 de abril de 2024. Ante el temor de que se gire una orden de detención en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, Tel Aviv estaría trabajando para que la Corte Penal Internacional no tome tal decisión, reportó este 28 de abril el diario The Times of Israel. Según han informado medios locales, existe un temor real en los altos círculos gubernamentales israelíes de que Netanyahu reciba una orden de aprehensión por parte de La Haya.
Una fuente gubernamental de Tel Aviv dijo al medio citado, bajo condición de anonimato, que en estos momentos la Haya se centra en las acusaciones de que Israel mató deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza. Por ello, el gobierno de Israel trabaja para bloquear las temidas órdenes de detención que podrían ser giradas por la Corte, de acuerdo con el alto funcionario consultado. Irán advierte que es imposible evitar el colapso de los pilares agrietados de Israel. Los dos organismos que estarían involucrados en tratar de impedir una posible orden son el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estamos operando donde podemos, comentó un diplomático israelí al rotativo. Las órdenes de detención también podrían girarse en contra de otros funcionarios del gobierno o de las fuerzas de defensa de Israel, precisó The Times of Israel. El país gobernado por Netanyahu inició una ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza desde octubre pasado, bajo el argumento de que quiere exterminar al movimiento palestino Hamás. Sin embargo, sus ataques han matado a más de 34.000 personas, la mayoría civiles, según han documentado las autoridades locales de Gaza y agencias de la ONU como el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. El 29 de diciembre pasado, el gobierno de Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por presunto genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre estados. La Corte Penal Internacional, sin embargo, es otro órgano judicial del sistema de derecho internacional, que trabaja en asuntos relacionados con lo penal respecto a individuos, no países. En nuestra opinión independiente, el hecho que Tel Aviv esté trabajando para lograr que la Corte Penal Internacional se abstenga de emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra, es evidencia de la parcialidad geopolítica manifestada por dicha Corte en su orden de detención contra Vladimir Putin, emitida el pasado 17 de marzo de 2023. Rusia, contrariamente a Israel, carece de los canales no oficiales de persuasión que son necesarios para orientar las decisiones de la Corte Penal Internacional. Por consiguiente, ante la orden emitida contra Vladimir Putin es legítimo preguntarse, ¿a quién beneficia? Tampoco se debe a factores de persuasión oculta el que Benjamín Netanyahu esté enfrentando, inesperadamente, la posibilidad de que se emita una orden de captura contra él, porque Sudáfrica, quien peticiona tal orden, no cuenta con dichos factores de persuasión. A diferencia de lo que sucede con Vladimir Putin, en el caso de Benjamín Netanyahu la fuerza coercitiva que podría llevar a la Corte Penal Internacional a ordenar el arresto del líder israelí es el riesgo inminente de que se perciba incoherencia ética irreparable en el accionar de dicha Corte. Este riesgo obliga a la Corte a evitar exponerse ante el público mundial como un organismo supeditado a doble rasero en sus decisiones. O sea, la venidera decisión de esta Corte no depende de cualquier tipo de influencia que quisieran ejercer Sudáfrica o Rusia, sino sencillamente de tener que proteger su propia reputación. La Corte Penal Internacional ahora debe mostrarse equitativa y coherente al decidir sobre los hechos que involucran a Benjamín Netanyahu. Por esta razón es real el temor, en los altos círculos gubernamentales israelíes, de que Netanyahu reciba una orden de aprehensión. Noticia destacada. Presidente de Colombia anuncia rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Agencia de Noticias Sinoa Español. 2 de mayo de 2024. El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció hoy miércoles que a partir de mañana, jueves, Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel. Petro sostuvo desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, que la razón de esta ruptura de relaciones con Israel es por tener un presidente genocida. El pasado 31 de octubre el presidente colombiano llamó a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrés, debido a los ataques contra Gaza y advirtió que Colombia no sería cómplice de una masacre. Desde entonces, Petro ha mantenido la crítica hacia Israel y hacia los países que lo apoyan en el conflicto y tomó decisiones como detener la compra de armas de Colombia a Israel, tras un ataque armado en el que murieron decenas de personas que buscaban comida en la Franja de Gaza. En América Latina, tradicionalmente, el alineamiento geoestratégico con Washington es de gran valía, tanto para los Estados Unidos como para los demás países del continente. Colombia ha profundizado dicho alineamiento estratégico incluso más allá que muchos otros países latinoamericanos, transformándose en las últimas décadas en un estrecho y confiable aliado de Washington en la región.
Este alineamiento adquiere significación especialmente desde la incorporación de Colombia como socio global de la OTAN en mayo de 2017, con el correspondiente establecimiento del Individual Partnership Cooperation Program. Además, Colombia también se convirtió formalmente en aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN. Dentro de este marco de referencia geoestratégico, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel es un acto de valor moral simbólico que atestigua los principios éticos del gobierno colombiano, pero difícilmente esta decisión afectará el posicionamiento geoestratégico colombiano en favor de la hegemonía regional de los Estados Unidos. Noticia destacada. Más de 50.000 niños migrantes no acompañados han desaparecido después de haber llegado a Europa. Agencia de Noticias Anadolu. 30 de abril del 2024. El número de niños desaparecidos podría ser incluso mayor porque los datos a menudo son poco fiables e incompletos, y muchos países europeos no recopilan datos sobre menores no acompañados desaparecidos. Más de 50.000 niños migrantes no acompañados desaparecieron después de llegar a Europa, según reveló este martes una encuesta realizada por un proyecto de periodismo europeo. Con 22.899, Italia tiene el mayor número de menores no acompañados desaparecidos registrados, seguida de Austria, 20.077, Bélgica, 2.241, Alemania, 2.005, y Suiza, 1.226, según el proyecto Lost in Europe, que recopiló datos de 13 países europeos de 2021 a 2023. El número de niños desaparecidos podría ser incluso mayor porque los datos a menudo son poco fiables e incompletos, y muchos países europeos no recopilan datos sobre menores no acompañados desaparecidos. Estos impactantes hallazgos subrayan la gravedad del problema, con miles de niños desaparecidos y su paradero desconocido, afirmó el proyecto. Aghi Yeven, director de Niños Desaparecidos en Europa, dijo que el creciente número de informes sobre menores no acompañados desaparecidos sirve como un claro recordatorio del iceberg gigante que se cierne bajo la superficie. Esta tristísima noticia nos permite aunar su análisis con nuestra reflexión de cierre, para finalizar nuestra presente edición informativa. Existen, evidentemente, poderes fácticos muy consolidados al mando de la pirámide social mundial que mantienen una postura irremediablemente adversa al verdadero desarrollo social humano, libre y colectivo. Por este motivo, estos poderes eternizan la existencia de redes criminales clandestinas encargadas de oscuros tráficos, como armas, drogas, personas, secretos científico-tecnológicos, metales y minerales preciosos e informaciones de todo tipo. Estos tráficos se eternizan porque, obviamente, reciben protección hasta límites mucho más allá del punto hasta donde las leyes civiles protegen a los ciudadanos de bien, pero que son ciudadanos de a pie. Estos tráficos están entrelazados entre sí y con la vida civil de sectores muy pudientes de la población, que están vinculados al control sobre la arquitectura financiera global. La desaparición masiva y sistemática de niños, por lógica, pertenece al corazón mismo de estos poderes fácticos que protegen, bajo el manto de confidencialidad de sus poderes mediáticos, ideológicos y represivos, sus prácticas inmorales, sádicas y asesinas. El comercio de órganos humanos, el difundirse de la perversión sexual y del abuso, la realización de experimentaciones con personas. Basta recordar los protocolos alemanes y japoneses aplicados a los prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Y la existencia de prácticas aún más deleznables que no pueden ser descritas en el presente espacio informativo, se vinculan precisamente con la desprotección hacia los menores de edad en situación de calamidad social, como guerras, desastres naturales, pobreza, miseria y más. En el área de influencia geográfica angloamericana y en la Europa contemporánea, las ideologías de suprematismo racias y de la exaltación tribal blanca, típicas de los círculos dominantes occidentales, parecen haberse revigorizado, mientras que el apego a la rectitud ética y moral y la correspondiente búsqueda por la verdad y la verdadera belleza, típicas de las eras de humanismo, renacimiento, iluminismo y anticolonialismo, en cambio, se debilitan a ojos vista. Considerando, desde una perspectiva histórica, a los Estados Unidos como derivación del trasplante europeo en América, forjado a su vez sobre el genocidio de los pueblos autóctonos y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta la actual decadencia moral y social masiva occidental, queda claro que el paradigma de la primacía estadounidense en el mundo está terminando.
Esto puede también corroborarse en la drástica pérdida de legitimidad y eficacia de la actividad política pautada por elecciones formales y por prácticas de cabildeo masivo de los cargos electivos. Estamos inmersos, por lo tanto, en la etapa inicial de la transición entre el mundo unipolar atracción estadounidense y un nuevo mundo multipolar que sea capaz de afianzarse con base en el desarrollo social equitativo del género humano. Esta equidad social debe surgir tanto como premisa, cuanto como destino. Estimados amigos, esto es todo en relación con este paquete de noticias internacionales. Les invitamos, como siempre, a suscribirse al canal para conocer en tiempo real las futuras publicaciones de análisis comentado de noticias internacionales. Y si les agradó este contenido, recuerden pulsar el pulgar y compartir el video. Muchas gracias por vuestra siempre amable y distinguida atención. Hasta la próxima.